Detén el ruido de tu mente por un instante y observa tu reflejo. Lo que el mundo ve es solo una máscara, una construcción social diseñada para la aceptación y la supervivencia. Pero en las profundidades de tu psique, Carl Jung identificó un territorio oculto que llamó la sombra. Allí reside todo lo que has rechazado de ti mismo, tu agresividad, tu ambición desmedida y tus deseos más crudos. El dócil intenta enterrar esta fuerza, pero al hacerlo, solo consigue que la sombra lo gobierne desde el inconsciente, manifestándose en autosabotajes, estallidos de ira o una debilidad que lo avergüenza ante el espejo. El soberano, bajo la luz del estoicismo, comprende que la verdadera libertad no nace de la represión, sino de la integración racional de esta oscuridad. La filosofía estoica nos enseña que el alma debe ser una ciudadela inexpugnable. Sin embargo, la mayoría de las personas habitan una ciudadela con el trono vacío. Han permitido que sus pasiones, sus traumas y las opiniones ajenas dicten las leyes de su imperio interno. Jung explicaba que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Aquí es donde el mármol de Marco Aurelio se funde con la psicología profunda. El objetivo no es ser bueno según la moral dócil de la masa, sino ser íntegro. Ser íntegro significa reconocer que posees la capacidad de la destrucción, pero elegir, mediante la razón, la construcción de la virtud. Si hoy sientes que tu voluntad flaquea, que el miedo te paraliza o que eres un rehén de tus circunstancias, es porque tu sombra está en guerra con tu máscara. Has fragmentado tu poder y tu energía se fuga en el conflicto interno. El primer paso para la soberanía absoluta es el descenso, mirar a esa sombra de frente, sin parpadear, y reclamar la fuerza que hay en ella. Tu agresividad no es un defecto si se transmuta en determinación inquebrantable. Tu ambición no es pecado si se convierte en el motor de tu excelencia. El estoicismo llama a esto el uso correcto de las impresiones. Nada en tu naturaleza es intrínsecamente malo si es gobernado por el logos, la razón suprema que habita en el centro de tu ser. Bienvenidos al centro de mando de la ciudadela. Tras reconocer la existencia de la sombra, es imperativo establecer quién es el soberano legítimo de tu mundo interno. Carl Jung identificó que, por encima de todos los complejos, existe un arquetipo central, el rey. En la tradición estoica, este principio es el logos, la razón que ordena el cosmos y que reside como una chispa divina dentro de ti. El rey es el encargado de establecer el orden, de bendecir lo que es justo y de limitar lo que es caótico. Sin embargo, en el mundo moderno, el rey ha sido destronado. La mayoría vive bajo el mando de un tirano interno que se castiga por cada error, o bajo un usurpador débil que cede ante cualquier placer momentáneo, dejando la ciudadela a merced de los invasores. El rey estoico no busca controlar lo externo, sino que ejerce una jurisdicción absoluta sobre su propio juicio. Jung explicaba que cuando el arquetipo del rey está integrado, el individuo irradia una calma natural. Su sola presencia es suficiente para ordenar una habitación y silenciar el ruido. Esto es lo que los estoicos llamaban el hegemonikon, la facultad rectora de la mente. Es la capacidad de observar una emoción turbulenta y decir, tú no eres yo, eres solo una impresión. Al desvincularte de la emoción y observarla desde el trono de la razón, recuperas el mando. No expulsas a la emoción de forma violenta, sino que le asignas su lugar correspondiente fuera de los muros de la toma de decisiones, donde no puede corromper la ley. Un rey sin ley es un déspota, y un rey sin fuerza es una burla ante los ojos del mundo. Por eso, la soberanía requiere la integración de la ley racional, vivir de acuerdo con la naturaleza y la virtud. Esto significa que cada acto y cada palabra deben ser pesados en la balanza de la justicia y la templanza antes de ser manifestados. Si permites que la pereza, el miedo o la vanidad tomen decisiones por ti, has abdicado de tu trono. El rey debe ser el primero en obedecer la ley que él mismo dicta. La disciplina no es una carga impuesta desde fuera, sino el ejercicio más puro de tu propia autoridad. Cuando el logos gobierna, la ciudadela se vuelve inexpugnable ante las crisis, porque el soberano sabe que su riqueza reside en su carácter. El rey ha dictado la ley y el logos ha trazado el mapa, pero en el mundo de la materia, el orden es constantemente desafiado por la entropía y la debilidad. Para que tu soberanía no sea una fantasía intelectual, debes despertar al arquetipo que Carl Jung denominó el guerrero.
En la filosofía estoica, este principio se manifiesta como la fortaleza y la disciplina de hierro. El guerrero es el brazo ejecutor de tu ciudadela, es la fuerza que no cuestiona la orden del rey, sino que la cumple con una frialdad absoluta. El problema del hombre y la mujer modernos es que han castrado a su guerrero interno, confundiéndolo con la violencia vulgar, o lo han dejado morir de hambre en el altar de la comodidad. Sin un guerrero integrado, tu rey es solo un soñador indefenso. El guerrero estoico no lucha por odio, sino por deber hacia su propia excelencia. Jung explicaba que un guerrero sano posee límites claros, sabe cuándo decir no, cuándo avanzar y cuándo retirarse estratégicamente. Su energía es la de la asertividad y la perseverancia. Cuando este arquetipo está en las sombras, se convierte en el sádico que destruye a otros para sentirse fuerte, o en el masoquista que se deja pisotear por el mundo. El guerrero integrado, bajo el mando del Logos, utiliza su agresividad transmutada para asesinar la pereza, para blindar su atención ante las distracciones y para sostener la posición ante el dolor. Es la fuerza que te permite levantarte cuando el cuerpo suplica por descanso, porque entiende que la comodidad es el veneno que disuelve los imperios. La tecnología estoica para entrenar a este guerrero es la ascesis, el ejercicio de la autodisciplina voluntaria. No esperes a que la vida te golpee para probar tu fuerza. Busca el frío, busca el hambre, busca el esfuerzo extenuante de forma deliberada. Al someter a tu cuerpo a pruebas controladas, le estás enseñando a tu psique que el dolor es solo una impresión y que tu voluntad es soberana sobre tus nervios biológicos. El guerrero no teme al obstáculo, porque sabe que el obstáculo es el camino. Como decía Epicteto, las dificultades son las que muestran lo que son los hombres. Un guerrero que no ha sido probado es solo un actor con una espada de madera. Tú necesitas un filo de mármol que no se quiebre ante la adversidad. El guerrero protege la ciudadela con su disciplina y el rey dicta la ley con su razón, pero existe una fuerza en tu psique que no opera a través de la fuerza, sino a través de la comprensión de las leyes invisibles que gobiernan la realidad. Carl Jung identificó este principio como el arquetipo del mago. En la filosofía estoica, esta energía se manifiesta como la sabiduría práctica o pronesis. El mago es el maestro de la percepción, es aquel que sabe que no vemos el mundo como es, sino como somos. Su poder reside en la capacidad de observar una situación, y mediante un cambio de perspectiva, transmutar un obstáculo insuperable en una oportunidad estratégica. Si el guerrero es la espada, el mago es el conocimiento que sabe dónde golpear para que el muro se derrumbe sin esfuerzo. La mayoría de las personas viven atrapadas en sus propias proyecciones, ven enemigos donde hay maestros y tragedias donde hay simples eventos naturales. Esto sucede porque el mago interno está en la sombra, actuando como el manipulador o el engañado. El mago estoico, en cambio, utiliza la tecnología de la representación racional. Marco Aurelio decía, borra la impresión y estarás a salvo. El mago es el encargado de despojar a los eventos de su carga emocional innecesaria para ver la verdad desnuda. Donde el dócil ve una ofensa que lo hiere, el mago ve simplemente aire vibrando y una mente confusa al otro lado. Al cambiar la etiqueta que le pones a la realidad, cambias la realidad misma. El mago no cambia el mundo externo, cambia el observador, y al hacerlo, el mundo entero se transforma ante sus ojos. Este arquetipo es también el guardián del conocimiento técnico y de la intuición profunda. Jung explicaba que el mago es el mediador entre el consciente y el inconsciente, es quien traduce los símbolos de la sombra en herramientas para el rey. En tu vida cotidiana, esta fuerza se manifiesta cuando dejas de reaccionar impulsivamente y empiezas a analizar los patrones de causa y efecto. El mago estoico practica la premeditatio malorum, la visualización de los males, no desde el miedo, sino desde la preparación técnica. Al visualizar los desafíos futuros, el mago les quita su poder de sorpresa y los convierte en variables de una ecuación que ya ha resuelto en su mente. No es magia mística, es la magia de una mente tan preparada que el caos le parece un orden que los demás aún no comprenden. Has blindado tu ciudadela con la disciplina del guerrero y has descodificado la realidad con la sabiduría del mago, pero un imperio sin vitalidad es un imperio condenado a la erosión. Carl Jung identificó una fuerza que nos vincula con el mundo y con los otros, el arquetipo del amante. En la filosofía estoica, esta energía se relaciona con el concepto de oikeiosis,
el reconocimiento de nuestra conexión con la totalidad y el uso correcto del deseo. El amante es la fuente de tu entusiasmo, de tu apreciación por la belleza y de tu capacidad para conectar con la profundidad de la vida. Sin embargo, cuando este arquetipo gobierna sin el mando del rey, te conviertes en un esclavo de tus apegos, un rehén de tus pasiones y un mendigo de validación emocional. La mayoría de las personas viven bajo un amante en la sombra, manifestado como una adicción al placer inmediato o una dependencia destructiva hacia personas específicas. Esto sucede porque han confundido el amor con la posesión y el deseo con la necesidad. El amante estoico, en cambio, practica el desapego racional. Marco Aurelio nos recordaba que debemos amar a los seres queridos como si fueran hojas de un árbol, hermosas en su estación, pero destinadas a caer. El amante bajo el mando del Logos no ama menos, sino que ama mejor, ama desde la abundancia de su propia ciudadela y no desde el vacío de su carencia. Al no necesitar al otro para su felicidad, el soberano es capaz de ofrecer una presencia auténtica y poderosa, libre de los juegos de manipulación del ego. Este arquetipo es el motor que le da color a tu disciplina. Jung explicaba que el amante es quien nos permite sentir la unidad con el cosmos. Es la fuerza que convierte la fría ascesis del guerrero en un acto de devoción hacia la excelencia. En tu vida cotidiana, integrar al amante significa aprender a disfrutar de los placeres de la vida sin que estos se conviertan en tus dueños. Es la capacidad de apreciar una buena comida, una obra de arte o una conversación profunda, manteniendo siempre la capacidad de dejarlos ir en el momento en que la virtud lo exija. El amante aporta la intuición y el sentimiento que el mago y el guerrero no poseen, humanizando la soberanía y convirtiendo al líder en un faro de inspiración para los demás. Has integrado al guerrero que defiende, al mago que comprende y al amante que conecta, pero tu soberanía no será absoluta hasta que resuelvas tu relación con la fuerza más imponente de la existencia, lo inevitable. Carl Jung identificó un principio que llamó el arquetipo de la Gran Madre, la matriz de donde surge toda vida y el abismo al que todo regresa. En el estoicismo, este concepto se traduce en la naturaleza universal o el destino. La mayoría de las personas viven en una lucha constante contra la realidad, se quejan del clima, de la economía o de la muerte, comportándose como niños que exigen que el universo se ajuste a sus caprichos. Esta resistencia es la fuente de todo sufrimiento innecesario y el síntoma de una ciudadela que aún no ha aceptado quién es el verdadero dueño del cosmos. El soberano no lucha contra el destino, lo transmuta. Jung explicaba que la Gran Madre tiene dos rostros, el que nutre y el que devora. Si te resistes a los cambios de la vida, verás el rostro que devora, manifestado en depresión, estancamiento y caos. Pero si te alineas con el flujo de la naturaleza, accedes a la fuente de la renovación constante. La tecnología estoica para este dominio es el amor fati, amar el destino no como una carga, sino como una bendición. Epicteto decía, no pidas que las cosas ocurran como tú quieres, sino desea que ocurran como ocurren. Al amar lo que sucede, eliminas la posibilidad de ser una víctima. Para el soberano, un incendio no es una tragedia, es una oportunidad para demostrar su capacidad de reconstrucción. Una pérdida no es un vacío, es un espacio para una nueva forma de excelencia. Integrar este principio significa sanar tu relación con la incertidumbre. El dócil necesita garantías para actuar. El soberano actúa porque su voluntad es independiente de los resultados. Jung observó que aquellos que logran reconciliarse con el origen y el fin de las cosas adquieren una serenidad que parece sobrenatural. En tu vida cotidiana, esto se manifiesta cuando dejas de angustiarte por el futuro y empiezas a habitar el presente con una intensidad absoluta. El mando sobre el destino no significa que puedas evitar que la tormenta llegue, sino que has construido un espíritu que se fortalece con el viento. Has dejado de ser una hoja arrastrada por la marea para convertirte en el océano mismo, que acepta cada ola como parte de su propia profundidad. Al acercarte a la cima de la montaña psíquica, te encuentras con una figura que trasciende la lucha y el deseo, el anciano sabio. Carl Jung veía en este arquetipo la culminación de la experiencia y la conexión con el inconsciente colectivo. En el estoicismo, esto se representa como la perspectiva cósmica o la mirada desde arriba. Mientras el guerrero vive en el segundo y el rey en la década, el anciano sabio vive en la eternidad. Este arquetipo es el que te permite ver la pequeñez de tus problemas actuales frente a la inmensidad del tiempo y el espacio. Es la voz que te recuerda que todo lo que hoy te perturba será polvo en menos de un siglo,
y que lo único que realmente importa es la rectitud de tu intención en este preciso momento. La mayoría de las personas están atrapadas en el drama del presente inmediato, reaccionando ante cada noticia o cada conflicto social como si fuera el fin del mundo. Esto sucede porque carecen de la distancia que otorga el sabio. Integrar este arquetipo bajo el mando estoico significa practicar la desidentificación con el ego pequeño. Al visualizar la inmensidad del cosmos, tus miedos se disuelven. El anciano sabio no es pasivo, es profundamente efectivo porque sabe distinguir lo esencial de lo accesorio. Te otorga la paciencia de las montañas y la claridad de las estrellas. Cuando el sabio habla dentro de ti, el rey escucha, porque entiende que el mando más elevado es aquel que se ejerce con la conciencia de la propia mortalidad. Este arquetipo es el que nos enseña la memento mori, el recuerdo de la muerte no como algo lúgubre, sino como el clarificador supremo de prioridades. El sabio estoico utiliza la muerte para recortar lo innecesario de su vida, dejando solo lo que tiene valor eterno, la virtud y el servicio al logos. Jung explicaba que el anciano sabio aparece cuando el individuo ha dejado de buscar respuestas fuera y ha empezado a escuchar la voz de su propia profundidad. Al integrar esta sabiduría, tu mando se vuelve sereno. Ya no necesitas demostrar nada a nadie, porque has comprendido que el juicio más importante es el que realizas tú mismo en el tribunal de tu conciencia antes de dormir. Has recorrido el mapa completo de la psique humana. Ahora, llegamos al punto de no retorno, la meta final que Carl Jung denominó el mismo o el self. En la filosofía estoica, este es el estado del sabio, aquel cuya voluntad está en perfecta armonía con el logos y cuya ciudadela interna ya no tiene fisuras. La mayoría de las personas pasan su vida fragmentadas, siendo una versión distinta según quien las observe. Pero el invicto ha logrado la unidad absoluta. Ya no hay diferencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Su presencia es una sola pieza de mármol, sólida, coherente y eterna. Has dejado de ser un conjunto de arquetipos en conflicto para convertirte en una voluntad centralizada. Este estado de apoteosis no significa que hayas alcanzado la perfección, sino que has alcanzado la integridad. Jung explicaba que la individuación es el proceso de convertirte en quien realmente eres, despojándote de las máscaras impuestas por la masa dócil. Para el soberano estoico, esto significa que tu felicidad ya no es un rehén de los eventos externos. Has comprendido que el mundo puede quitarte tus bienes, tu salud o tu reputación, pero nadie puede entrar en tu ciudadela y forzarte a traicionar tus principios. Has alcanzado la libertad radical, esa que no depende de las circunstancias, sino de la soberanía de tu propio juicio. El invicto ya no lucha por ser aceptado, porque ha encontrado en su centro una fuente de validación que el mundo no le puede dar ni le puede quitar. Llegar a este punto exige la muerte definitiva de la esperanza en resultados externos. El soberano actúa con una intensidad total en el presente, pero mantiene una indiferencia absoluta hacia los frutos de su acción. Esta es la paradoja del mando. Tienes más poder sobre la realidad precisamente cuando dejas de necesitar que la realidad sea de una forma específica. Al integrar todas las fuerzas arquetípicas, tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un templo de acción eficaz. El guerrero ya no lucha por miedo, el mago ya no analiza por ego y el amante ya no busca por carencia. Todas las piezas del tablero ahora sirven a un solo propósito, la manifestación de la excelencia o arete en cada segundo de existencia. El imperio de tu mente ha sido consagrado. La sombra se ha vuelto oro y el mármol se ha vuelto vida. El ciclo se ha cerrado. Escribe, invicto, en los comentarios para sellar tu proceso de individuación y reclama tu lugar en la jerarquía. Tu tiempo es oro. Mantente invicto.